Buenos días. Cuando se habla de ciencia, seguramente el derecho se nos queda con frecuencia en segundo plano. Hay incluso humanistas que entienden, manifiestan que el derecho es algo despersonalizado, que se queda arrinconado en las bibliotecas de derecho llenos de polvo, en libros que consideran anodinos. Consideran además que el jurista se limita a memorizar leyes carentes de alma. Sin embargo, entiendo que quienes opinan así dejan de lado buena parte de lo que la historia nos ha dejado como legado. El Imperio Romano extendió su frontera y fue uno de los imperios más extendidos de la historia, más que por la fuerza de las legiones, por el sistema normativo que consiguieron implantar y que ha llegado hasta nuestros días. Es por ello que a la hora de valorar la importancia del derecho hay que tener en cuenta que una sociedad es más justa, puede ser más evolucionada y respetar los derechos de aquellos que viven en ella, si tiene un sistema, si está dotada de un sistema normativo avanzado. Por otra parte, frente a lo que decía, el jurista tiene ante sí una tarea apasionante en la medida en que de su labor puede desprenderse la posibilidad de dictar normas que mejoren la convivencia, normas que ayuden a resolver de forma adecuada los conflictos que se planteen y, en definitiva, normas que hagan de una sociedad más justa y equitativa. En lo que se refiere a la necesidad de afrontar la regulación legislativa del acoso laboral, bien es cierto que hay que tener en cuenta que la mera regulación del acoso laboral no va a convertir al hombre perverso en hombre bueno, pero sí va a establecer normas de conducta que deben de seguirse, de modo que van a ser el referente para el comportamiento de las personas implicadas en la relación laboral y, por otra parte, van a establecer unas consecuencias jurídicas cuando se produzca el incumplimiento de estas normas. Sabemos, por otro lado, que el acoso laboral es un fenómeno que no ha surgido recientemente. El acoso laboral se puede entender con facilidad que surgió con el nacimiento de las relaciones laborales. Sin embargo, también nos consta que ha sido en el último tercio del siglo XX cuando se ha afrontado en diversos países la regulación normativa del acoso laboral. En este sentido, hay que tener en cuenta que ello ha sido posible a tenor del desarrollo que se ha producido, del desarrollo normativo que se ha producido, de derechos fundamentales que se han incorporado en las constituciones, como el derecho a la dignidad y el derecho a la integridad moral de las personas. Junto al desarrollo de estos derechos de carácter fundamental, se ha producido un desarrollo normativo del fenómeno del acoso laboral. Hemos de tener en cuenta que en nuestro país tardó en haber algún tipo de regulación al respecto. Ya se introdujo en el Código Penal la tipificación de este fenómeno a través del delito conocido como acoso laboral, pero también podemos considerar que esa regulación es insuficiente en la medida en que el derecho penal es una última ratio que solamente opera en supuestos extremos cuando se entiende que la convivencia social está rota. Por tanto, sería necesario, entiendo, que existiese, además, una regulación específica dentro del ámbito laboral. De esto no debemos deducir que no existe ninguna opción por parte del trabajador víctima
trabajador o trabajadora víctima de una situación de acoso, puesto que nuestro sistema jurídico dispone de mecanismos para articular la defensa de estas situaciones. Existe la posibilidad de solicitar la extinción indemnizada del contrato de trabajo cuando cabe imputar los incumplimientos del acoso laboral de alguna manera a la empresa. También cabe solicitar a través del juzgado la cesación de los comportamientos que caracterizan a situaciones de acoso laboral. Y en último término, también existe la posibilidad de solicitar la indemnización correspondiente por el daño causado cuando se produce una situación de acoso en el trabajo. A pesar de todo, a pesar de que tenemos esas diferentes opciones, quien se encuentra en una situación de este tipo no lo tiene del todo fácil. Existen serias dificultades para articular una reclamación en torno a una situación de acoso en el trabajo. Debemos de partir inicialmente de qué estamos hablando, cuál sería la definición de este fenómeno. El acoso laboral es una situación de hostigamiento prolongado en el tiempo, en el que se pretende, se persigue aniquilar o dañar a la dignidad de la persona o a la integridad moral del trabajador, a través de comportamientos tales como el desprecio, la asignación de medidas de tareas, la emisión de órdenes contradictorias, el desprecio en público, una serie de actuaciones que buscan aniquilar de alguna manera la resistencia moral del trabajador. La prueba de este tipo de situaciones no es fácil, dado que con frecuencia nos topamos con lo que se conoce como testigos mudos, especialmente en un ámbito como la empresa española, mayoritariamente integrada por pequeñas, medianas empresas, donde hay un círculo reducido de relaciones personales. Es más fácil que en este tipo de contextos cristalice la presión de la empresa para que el resto de trabajadores no afectados por la situación de acoso calle ante esa situación, básicamente porque su puesto de trabajo suele estar en juego si se enfrentan a esta situación. Por tal motivo, la denuncia a la Inspección de Trabajo en este tipo de situaciones puede ser un arma de doble filo, porque la reproducción de comportamiento de estos testigos mudos puede llevar al fracaso o a que del acta infractora se deduzca la inexistencia de esa situación de acoso. En cuanto a los efectos del acoso laboral, otra de las dificultades deriva en que suele integrar el surgimiento de patologías como el estrés laboral, las crisis de ansiedad, la depresión en sus distintas facetas, que con frecuencia suelen permanecer ocultas como patologías de carácter común vinculadas a los diferentes problemas que pueda tener una persona en su vida personal. De esa manera, con frecuencia quedan ocultas estas situaciones y no se puede atacar la raíz del problema para solucionar el problema de enfermedad a que puede abocar esta situación de acoso laboral. Y en último término, ya para finalizar, pues habría que plantear de forma somera cuáles serían los mecanismos que cabría articular para mejorar la situación del sistema, que se refiere al sistema normativo, para intentar avanzar dentro de este campo. Pues de entrada sería preciso, según defiendo, el que exista una norma específica que regule el acoso en el trabajo, de manera que los empresarios sepan exactamente a qué atenerse cuando incurren
en uno de los comportamientos que deben de quedar contemplados dentro de esta norma, así como las consecuencias que pueda tener los incumplimientos, incluida la posibilidad de indemnizar a la víctima de estas situaciones. El segundo criterio vendría dado por favorecer la integración en los convenios colectivos del fenómeno del acoso laboral, y dentro de ello, dentro del apartado de las sanciones disciplinarias, deben de contemplarse como sanciones graves o muy graves, e incluso se debe de contemplar la posible medida del despido disciplinario para aquellos que incurran en estos comportamientos. Y para finalizar, como tercera medida, habría que articular algún tipo de mecanismo para objetivar el derecho a la indemnización que puede tener el trabajador víctima de una situación de acoso laboral, graduando, como existe en otros países, y podemos comprobar a través del derecho comparado, cuál podría ser la indemnización, fijándola por tramos, en función de criterios como la gravedad de la situación del acoso y su prolongación en el tiempo. Muchas gracias.